Bueno, habíamos visto esta primera parte de este fragmento de La voluntad de poder, en donde notablemente Nietzsche cita a famoso William Thomson, físico. Bueno, y el fragmento continúa, ¿no? Dice, si el mundo puede ser considerado como una determinada dimensión de fuerza, y toda otra representación es indeterminada y por consiguiente inutilizable, o sea que para Nietzsche la noción de fuerza es fundamental como descripción determinada o concreta del mundo. Síguese de aquí que deberá atravesar un número determinado de combinaciones en el gran juego de dados de su existencia. En un tiempo infinito, toda posible combinación debe ser también realizada una vez. Aún más, debe ser realizada infinito número de veces. Y como entre todas las combinaciones y su próximo retorno, acá decía, y su próximo retorno, deberían desarrollarse todas las combinaciones posibles, en general, y cada una de estas combinaciones condiciona toda la sucesión y combinaciones de la misma serie. Acá hay un determinismo por un lado y una finitud por el otro en Nietzsche, ¿no? Quedaría demostrado con ello un círculo de series absolutamente idénticas. Se demostraría que el mundo es un círculo que ya se ha repetido una infinidad de veces, que seguirá repitiendo in infinitum su juego. Esto es doblemente notable en Nietzsche porque claramente está influenciado por estas lecturas que yo les comenté, del propio William Thomson, de Meyer. Y como él creía firmemente en la finitud del mundo, y por lo tanto en la finitud de la cantidad de fuerza, de las fuerzas que hay en el mundo, creía que también el número de estados posibles a los cuales puede acceder el mundo es finito. Pero como el devenir es infinito, claramente lo único que nos queda es que cada estado sea recorrido infinitas veces por el mundo, ¿no? Pero además para él también, fíjense, dice, cada una de estas combinaciones condiciona toda la sucesión de combinaciones de la misma serie. O sea, este condicionamiento tiene algo de determinista. O sea, para Nietzsche, este recorrido claramente estaba influido, repito, por las lecturas que él había tenido del campo científico, ¿no? Em, porque, bueno, está llegando a la conclusión esta, ¿no? De que el mundo, como es finito, en un tiempo infinito, tiene que recorrer infinitas veces cada uno de sus estados posibles y además en el mismo orden. Porque cada una de estas combinaciones, dice él, condiciona toda la sucesión de combinaciones de la misma serie. O sea, en el mismo orden, ¿no? Para terminar con este fragmento, esta concepción no es sin más una concepción mecánica, obviamente, como yo les anticipé, una concepción mecánica. Porque si fuera tal, pero no es sin más una concepción mecánica. O sea, es una concepción mecánica, pero algo más. Porque si fuera tal, no tendría por condición un retorno infinito de casos idénticos, sino un estado final. Ahí es donde me atrevería a señalar quizá cierta confusión en el propio Nietzsche. Dice, como quiera que este mundo no ha alcanzado este estado final, la concepción mecánica del mundo nos debe resultar, en consecuencia, una hipótesis tan imperfecta como provisional. Bueno, aquí ¿no? Le deberíamos decir a Nietzsche que no es tan imperfecta ni provisional. Él creía en el eterno retorno. Esto me recuerda a, a lo que para Einstein lo llamaba el gran papelón de su vida, cuando introdujo la constante cosmológica en sus ecuaciones para forzar un universo estático y luego se arrepintió cuando se descubrió que el universo se estaba expandiendo. Eh, Irónicamente, 100 años después, creemos que la constante cosmológica existe, o algo parecido. Acá Nietzsche, él creía en un eterno retorno, pero él creía en un conjunto de estados finitos, o sea, y él creía en un conjunto de estados finitos del universo, ¿no? Y entonces dice que como la mecánica nos lleva a que el mundo tarde o temprano va a llegar a un estado final de muerte térmica, entonces es una hipótesis imperfecta. Acá deberíamos decirle a Nietzsche que la muerte térmica
es un aspecto del segundo principio de la termodinámica, pero acuérdense cuando vimos a Boltzmann, que él decía que para ser compatible con las leyes de Newton, deberíamos imaginar a un universo mucho más grande que al cual tenemos acceso observable, de forma tal que como un todo el universo no esté en muerte, o sea, esté en muerte térmica, pero que localmente haya zonas donde espontáneamente el universo en esa región se reordena y por lo tanto, por ejemplo, la vida vuelve a ser posible. Esa era la solución que proponía Boltzmann. Ahora, si el mundo obedece a las leyes de Newton, a la larga, el mundo es finito, como creía Nietzsche. Hay un teorema que lo propuso el físico matemático Henri Poincaré. Allá, digamos, es curioso porque la voluntad de poder es de la década de 1870 y algo. Poincaré estableció lo que se llama el teorema Poincaré a fines de 1880, aunque fue demostrado en forma rigurosa por un físico matemático griego, Kara Theodori, a fines de la década de 1910. Concretamente estamos hablando de más o menos. La voluntad de poder fue escrito en 1878-79, si mal no recuerdo. Poincaré estableció su teorema en 1889 y Kara Theodori lo terminó demostrando con toda rigurosidad en 1919. ¿Qué dice el teorema de Poincaré? Que en un sistema físico que tenga energía finita, que la conserve, que sea conservativo, y por lo tanto que el espacio de estados físicos al cual pueda acceder es finito, va a regresar, digamos, y pasa por un determinado estado. El teorema dice que siempre va a regresar a estados arbitrariamente próximos a un dado estado por el cual ya pasó al cabo de un tiempo finito. Eso se llama el teorema de recurrencia de Poincaré. No es que dice que va a volver exactamente al mismo estado, pero sí, al cabo de tiempos finitos va a volver a cualquier estado arbitrariamente próximo a un dado estado por el cual ya pasó. Con lo cual es una especie de cuasi eterno retorno demostrado matemáticamente. Curiosamente esto fue propuesto 10 años después de estos escritos de Nietzsche, con una demostración bosquejada y demostrado rigurosamente 30 años después. Lo cual es curioso, ¿no? Obviamente con nuestra visión desde el futuro, ¿no es cierto? O sea que deberíamos decirle a Nietzsche que quizá el eterno retorno no es tan, digamos, la compatibilidad del eterno retorno filosófico de Nietzsche con la repetición de la mecánica aplicada al universo como un todo no es tan imperfecta, sino que quizás sea mucho más perfecto de lo que el propio Nietzsche pensaba. Eso como comentario. Lo cual es bastante notable. Muy bien, ahora pasamos al siguiente fragmento que es muy, muy también llamativo. Perdón. Dice Nietzsche, normalmente el concepto de una acción reprensible nos colma de dificultades. Nada de lo que ocurre puede ser en sí reprensible, pues no se hubiera podido evitar. Acá hay una mezcla de negación de la redención con eterno retorno, con necesidad de lo que ocurre, ¿no? Dice, no se hubiera podido evitar. Todas las cosas están tan indisolublemente unidas que si tratásemos de excluir alguna, excluiríamos al mismo tiempo el resto. Un acto reprensible sería en general un mundo reprobado. Acá siempre vemos esta coexistencia entre el Nietzsche mecanicista, ¿no? Y por otro lado el Nietzsche que reafirma la voluntad y la libertad, ¿no?
Y aún entonces, en un mundo reprobado, la reprobación sería también reprensible, ¿no? Porque el mundo es todo lo que hay, el propio acto de reprobación es parte del mundo. Y la consecuencia de una manera de pensar que rechazase todo resultaría una práctica que afirmase todo. Dado que el devenir se nos presenta como un gran anillo, todas las cosas tendrán el mismo valor, serán igualmente eternas, igualmente necesarias. En todas las correlaciones de sí y no, de preferencia y de exclusión, de amor y de odio, solo se expresa una perspectiva, el interés que presentan tipos determinados de la vida. Todo lo que es, en definitiva, equivale a un sí. En esa figura de un gran anillo de Nietzsche tiene la doble significación de que en un anillo, los puntos de un anillo son, democráticamente todos tienen el mismo valor, ¿no? Un anillo es circularmente simétrico, ¿cierto? Es una metáfora que también se utiliza con lo cíclico. ¿Con lo qué? Con lo cíclico, con ese Por eso, andar y continuo atravesar el mismo lugar. claro, y el otro significado es ese, que el anillo también puede representar el gran ciclo del tiempo, ¿no? O sea, entonces todos los instantes son igualmente valiosos y no podemos decirle que sí a un instante y que no al otro. Están todos concatenados. O sea que le decimos que sí a todo el ciclo o le decimos que no a todo el ciclo. Pero aún diciéndole que no, como nuestro no es parte del ciclo, termina siendo una afirmación también, ese no. Porque nuestro no es parte del ciclo, ¿no? Con lo cual, el anillo vale como un todo. No puede valer más una parte que otra. ¿Mm? Acá tiene mucho de estoico lo de Nietzsche, porque ¿se acuerdan que los estoicos que creían en un eterno, en un ciclo, ¿no? Digamos, sin negar el determinismo, ¿no? Pero, digamos, aún sabiendo que todo se va a repetir, pero mi actitud frente a ese determinismo tiene que ser estoica, valga la redundancia. O sea, tengo que aceptarlo como viene. Y esa actitud misma también se va a repetir en los otros ciclos. En ese sentido, Nietzsche tiene que lidiar con la misma tensión que lidiaban los estoicos. O sea, una libertad que yo sé que se va a repetir, con lo cual el ejercicio de libertad se va a repetir. El ejercicio de libertad está determinado, pero al mismo tiempo yo tengo que vivir como si fuera libre y vivir con esa intensidad. Es una tensión que necesariamente está en todo aquel que sea determinista y al mismo tiempo que busque algún tipo o bien de ética en los estoicos, o en el caso de Nietzsche, algún tipo de valor vital de la voluntad. O sea, es inevitable eso, es inevitable. Digamos, como Nietzsche, en ese sentido no era dualista, o sea, no era dualista, en el retorno involucra todo, lo que llamamos espiritual, pero también tanto como lo que llamamos material. ¿Mm? Entonces, hay una cosa fundamental y es que para Nietzsche em, no hay que elegir entre lo apolíneo y lo dionisíaco. ¿Mm? No hay que elegir entre las pasiones y la lógica, ¿eh? Sino que justamente hay que sacar lo mejor de ambos. Hay que, digamos, hasta si quieren, hay que multiplicar, afirmar las pasiones desde lo racional. Eh, o sea, las pasiones, volviendo al ejemplo, ¿no? de,
del que se entrega a una pasión de forma desenfrenada y deja de lado toda racionalidad, al final termina perdiendo la libertad, ¿no? Y lo mismo el que se priva completamente de una determinada pasión. Entonces, para Nietzsche, la plena libertad necesita de ambos, de Apolo y de Dioniso, y esa unificación de ambas corrientes también se da en lo que es material y espiritual. Todo retorna, tanto lo material y lo espiritual, retorna a las emociones, retorna a los pensamientos, retorna a todo. Bueno, como no podía faltar, así como algunos quisieron suavizar el retorno, ¿no?, la repetición de algunos escritos estoicos que eran realmente claramente decían que se iba a repetir hasta el más mínimo detalle, también luego vinieron algún que otro filósofo que quiso suavizar la repetición, el eterno retorno de Nietzsche, ¿no? Y uno de ellos es Gilles Deleuze, el famoso filósofo del siglo XX francés, en donde él interpretó que cada repetición no es exactamente igual a la anterior, sino que cada repetición hay una especie de filtro, suave filtro, de lo menos valioso en favor de lo más valioso, ¿no? Le pasa que, bueno, esto, bueno, obviamente para un filósofo aforista como Nietzsche, como les dije, se da para un sinfín de interpretaciones. Pero en esto, Nietzsche en varios lugares fue tan claro que él sostenía que se iba a repetir hasta todo, hasta en sus más mínimos detalles. Es difícil aceptar esta interpretación de Deleuze, ¿no? Pero más allá de esas repeticiones al mismo detalle, no le privió a Nietzsche el ser enfático en cuanto a que vive más plenamente aquel que es consciente del eterno retorno, sin dejar de ejercer su libertad, vive más plenamente, porque le da más valor a cada instante, ¿no? Y justamente hablando del instante, este fragmento de la voluntad de poder es muy significativo. Esto me recuerda a un dicho de judío que dice que quien salva a un hombre salva a la humanidad, ¿no? Ahora vamos a ver. Dice, la primera cuestión no es la de estar contentos con nosotros, sino la de estar contentos, entusiasmados por algo. Suponiendo que dijéramos que sí en un determinado momento, nos encontramos con que habremos dicho no solo sí a nosotros mismos, sino a toda la existencia. Porque nada existe por sí mismo, ni en nosotros ni en las cosas, y aunque solo una vez haya vibrado y resonado nuestra alma, como una cuerda en función de la felicidad, sería necesaria toda la eternidad para reconstruir las condiciones de este único acontecimiento, y toda la eternidad habría sido aprobada, justificada y afirmada en este único momento en que decimos sí. Acá volvemos al Nietzsche determinista, ¿no? ¿Se acuerdan que en otro fragmento habíamos visto, ¿no?, que cada instante o cada estado resulta como consecuencia de todos los anteriores? Es toda la gran cadena causal del ciclo. Más allá de que Nietzsche tenía una noción de causa diferente a la que podía tener un físico, pero de eso no vamos a hablar en esta ocasión. Con lo cual, si cada instante es el resultado de todos los instantes anteriores, decir que sí a un instante, aprobar un instante, es aprobar todo el ciclo. Aprobar todo el ciclo es aprobar toda la historia. Y en un abuso del lenguaje, si llamamos a toda la historia la eternidad, ¿no?, es aprobar a toda la eternidad, entendida como a toda la historia del mundo, ¿no?, a toda la historia del tiempo, valga el juego de palabras. Por eso acá, bueno, acá les
les comento en detalle esto que les comentaba antes, ¿no? Según nos dice el propio Nietzsche, él lee un libro de Julius Meyer, el título era Aportaciones a la dinámica del cielo, estando en la primavera de 1881 en Sils Maria, ¿no? Ese lugar en Suiza, lo cual es muy llamativo, sin duda. Claro, una persona piensa, vivió 10 años lúcido y retirado, con lo cual tuvo tiempo de poder acceder a lecturas muy variadas, ¿no? Hay un libro que es muy, muy lindo de leer, un libro de Sabater que se llama Idea de Nietzsche, que es una muy buena, un muy buen primer encuentro con Nietzsche, de la mano de la amena escritura de Sabater. Entonces, Sabater a esta idea, ¿no? de unir la voluntad con el deseo de volver a ejercer esa voluntad, ¿no? O sea, como les dije, este aforismo de Nietzsche, vive de modo que quieras volver a vivir, que eso que has vivido, Sabater lo llama el irónico imperativo categórico del eterno retorno, ¿no? Hace un juego de palabras entre nociones kantianas con el eterno retorno. O sea, algo así como eh, ejercer la voluntad de forma tal que yo tenga ganas de volver a ejercerla, ¿eh? En la misma situación, ¿no? Así, bueno, es muy interesante porque esto es un ejemplo de lo importante que es el ambiente cultural de un dado tiempo, de una dada sociedad. Y, digamos, este importantísimo diálogo del cual tanto se habla entre las dos culturas, ¿no? Acá tenemos a Nietzsche leyendo una obra de un físico, médico, filósofo contemporáneo. Y cómo puede tener consecuencias para su filosofía. Entonces, estos fragmentos que hemos estado compartiendo estos últimos minutos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente esto, ¿no? O sea, acá, bueno, yo me adelanté antes de comentarle esto que está acá en esta transparencia. Acá están los años exactos, 1890 para la conjetura de Poincaré y 1919 para la demostración definitiva por Constantin Karateodori. Esto ya lo hemos comentado. Bueno, este es un fragmento. Él, aparte de las obras publicadas, hay una serie de escritos que quedaron como fragmentos que también han sido publicados, muchos de ellos. Este es un fragmento que escribió en Sils Maria, que es uno de los más famosos de Nietzsche. Dice, vive de modo que desees volver a vivir. Tú vivirás para siempre. Tú vivirás otra vez. Quien desee el esfuerzo, que se esfuerce. Quien desee el descanso, que descanse. Quien desee el orden, la consecuencia, la obediencia, que obedezca, pero que tenga conciencia de su fin y no retroceda ante los medios. Le va en ello la eternidad. Habla mucho de eternidad Nietzsche, pero acuérdense, no es una eternidad atemporal, es la eternidad de la repetición por los siglos de los siglos de este ciclo, del eterno retorno. ¿Ok? Entonces, vive de modo que desees volver a vivir. No importa si a vos te gusta el esfuerzo, la obediencia, el descanso, ¿no? El ejercicio del poder, no importa. Pero vive de modo que estés contento con lo que vives, de forma tal que quieras repetirlo. Este es uno de los fragmentos más. A veces este fragmento aparece en citas, ¿cómo se dice? En marcadores, o sea, ni que hablar en muros de Facebook y ese tipo de cosas, ¿no? Hay otro fragmento en donde justamente hace un poco un juego de pensamiento entre
entre la necesidad de los acontecimientos y el concepto de tautología. Dice, la necesidad absoluta de que las cosas sucedan de modo igual en el camino del mundo como en todo lo demás, no es un determinismo de lo que sucede, sino simplemente una expresión del hecho de que lo imposible no es posible. Que una fuerza determinada no puede ser otra cosa que esta fuerza determinada. Que esta no conduce respecto de una cantidad de resistencia de fuerza diversamente de cómo exige su propia dimensión. Suceder y suceder necesariamente constituye una tautología. De alguna manera, para Nietzsche, tautología es una noción más de lógica, ¿no? O sea, una tautología es una proposición en la cual el predicado está contenido en el sujeto. Eso es lo que diría un lógico. O sea, o una redundancia, si quieren, ¿no? Acá Nietzsche la utiliza en esta noción de que todo lo que sucede, sucede necesariamente, pero de alguna manera lo diferencia de un mero determinismo. Es el hecho de que hay una cadena de sucederes, de acontecimientos, que constituye ese gran anillo, ¿no? Ese gran ciclo cósmico. Y lo diferencia del determinismo, porque el determinismo está cargado en física de leyes, está cargado de la noción de ley, ¿no? Pero como yo les dije en alguna oportunidad, la noción de ley tiene mucho de localidad y de repetición. Las leyes de la física involucran situaciones que yo pueda recrear, experimentos que yo pueda repetir, pero es difícil hablar para el universo como un todo, ¿no?, de las leyes del universo. O sea, el universo tiene su historia. Entonces, de alguna manera, Nietzsche lo que hace es diferenciar esto. O sea, Nietzsche, sin duda, dice que todo lo que pasó y lo que va a pasar está determinado, ¿no? Pero no en el sentido de un determinismo que obedece leyes. Sin duda que hay leyes. Nietzsche no niega que haya leyes de la física, de lo que sea, ¿no? Pero esto es un determinismo producto de esta gran cadena de los acontecimientos que se repite y se repite indefinidamente en este gran ciclo universal. Con lo cual, todo lo que sucede, sucede necesariamente, con lo cual decir sucede necesariamente es redundante. En ese sentido dice Nietzsche que necesidad es una tautología aplicada a la noción de acontecimiento. Y acá entonces vamos a los últimos fragmentos que vamos a compartir, en donde vamos a referirnos a la más famosa quizás de las obras de Nietzsche, Así habló Zaratustra. Dice, en verdad, lejos de blasfemar, bendigo cuando enseño que por encima de todas las cosas está el cielo azar, el cielo inocencia, el cielo acaso y el cielo arrogancia. ¿Se acuerdan que hemos hablado más de una vez del azar en contraposición a la necesidad, ¿no? Y todo esto en el marco del devenir. Vamos a ver qué nos dice Nietzsche. Acá, azar, inocencia, acaso y arrogancia las pone todas con signo con mayúscula. Dice, acaso, esta es la más linajuda nobleza del mundo, o sea, la de mayor linaje, ¿no? Restituida a todas las cosas por mí, que las libero de la servidumbre a los fines. El acaso, ¿no? O sea, despojado de cualquier fin. Esta libertad y esta serenidad celeste he puesto yo, como una campana azul, sobre todas las cosas, con esta enseñanza. Por encima de ellas, ninguna voluntad eterna quiere afirmar su voluntad. Yo puse esa arrogancia y esa locura en lugar de aquella voluntad.
al enseñar, hay una sola cosa imposible en todas las cosas: racionalidad. Antes de seguir, ¿no? O sea, más allá de que haya una necesidad en todos los acontecimientos, la libertad para Nietzsche tiene un significado, y tiene el significado de la ausencia de la voluntad de Dios. Dios no existe, por lo tanto, no existe la voluntad divina, y en ese sentido somos libres. Nuestra voluntad está libre de cualquier voluntad divina. No hay una voluntad eterna. La voluntad como experiencia existe, todos la experimentamos, y eso va más allá de que todo acontecimiento esté cargado de necesidad. Sigue, ¿no? Dice, un poco de razón, un grano de sabiduría, disperso de estrella en estrella, es levadura de todas las cosas. Por mor de la locura hay sabiduría mezclada en todas las cosas. Un poco de sabiduría sí es posible, mas en todas las cosas he hallado esta feliz certidumbre. Prefieren bailar sobre los pies del azar. Entonces, más allá de que todo suceder es necesario, pero Nietzsche también celebra el azar. Ustedes dirán, ¿pero no es contradictorio esto? No, porque yo les dije, y aquí incluso con nuestra visión del siglo XXI, anacrónica, teniendo en cuenta la física moderna, la mecánica cuántica, sabemos que no todas las leyes microscópicas de la naturaleza son deterministas, ¿no? Hay un azar microscópico. Entonces, yo les dije recién que detrás de la noción de ley hay una noción de localidad y de repetibilidad. Lo que nos está diciendo Nietzsche anticipadamente, que hay una noción de azar local. Hay un azar local. El azar es importante a nivel local. Aunque esté todo determinado, hay acontecimientos que no obedecen a ninguna ley local. Y eso es lo que nos permite libremente bailar si queremos. Hay leyes locales, pero hay azar también. Con lo cual, a nivel local, desde nuestra perspectiva local, el tiempo trae novedad, trae cosas inesperadas. Porque el devenir local, desde nuestra perspectiva local, está cargado de necesidad, pero también está cargado de azar. Aunque la concatenación universal de los acontecimientos, toda sea necesaria y toda se repita. Pero localmente existe la necesidad y existe el azar. Hay cosas que se rigen por leyes y hay otras que no. Y ahí está el disfrute del baile, del devenir del devenir en nuestras vidas. Siempre en Hacia los Zaratustra, escribe Nietzsche, oh Zaratustra, si quisieras morir ahora, también sabemos cuál sería el lenguaje que emplearías contigo mismo. Mas tus animales te ruegan que no mueras todavía. Hablarías entonces sin temblar, respirando feliz, pues un gran peso y un gran sofoco se te quitaría de encima. A ti, el más paciente de los mortales. Ahora muero y desaparezco, dirías. Y dentro de un instante serenada. Las almas son tan mortales como los cuerpos. Pero la cadena de causas, de la que hoy soy un eslabón, volverá a producirse y me volverá a crear. Yo mismo formo parte de la serie de causas del eterno retorno. O sea, yo soy parte del eterno retorno y por lo tanto, mi alma, aunque se muere junto con mi cuerpo, igual es inmortal. Mi alma es mortal e inmortal. Es inmortalmente mortal. ¿Por qué? Porque esa
mortalidad esa muerte se va a repetir infinitas veces, ese nacimiento y esa vida que voy a tener se va a repetir infinitas veces. O sea, es interesante esto, ¿no? Este juego entre azar y necesidad local, entre completa necesidad global y completa inmortalidad de lo mortal, ¿no? Entonces, bueno, como para ir terminando con esta libre disquisición de Nietzsche en relación al tiempo, algunos comentarios, ¿no? La libertad, el ejercicio de nuestra libertad, nuestros deseos, satisfechos o no, son partes del destino y de la eterna repetición, ¿no? Por supuesto que, por ejemplo, sabemos, y lo hemos dicho más de una vez en este curso, que tenemos la libertad de satisfacer o no nuestros deseos, en mayor o menor medida, depende de nuestras circunstancias, pero no somos no somos dueños de nuestros deseos. Esos deseos están determinados en esa concatenación universal. Algunos podrán estar determinados por leyes causales locales, ¿no? Deterministas, y otros no, por un azar local. Pero sí que todos los deseos son parte de esa cadena de acontecimientos global. Por supuesto que, como les dije, a la pregunta, ¿puede traer novedad un tiempo eternamente retornando? La respuesta es sí, con esta noción local que les dije de novedad. Algo que ocurra sin que yo pueda preverlo, de acuerdo a las leyes que yo conozco locales, es una novedad. Entonces, como no todo se rige de acuerdo a leyes locales deterministas, localmente sí, el tiempo puede traer novedad. Y por más que todo esto se va a repetir, también se va a repetir nuestra sensación de azar local, nuestra sensación de necesidad local. Eso también se va a repetir. Y no es una cosa incompatible con la otra. Y qué bueno que se repita ese disfrute del azar local, ¿no? Entonces, digamos, como última cita, me pareció lindo traer este fragmento de Aurora, de Nietzsche, que es como una especie de canto a este juego, ¿no? de la necesidad, detrás de este devenir en el cual todos estamos inmersos. Dice, esas férreas manos de la necesidad que lanzan el dado del azar continúan jugando indefinidamente. Fíjense cómo juega entre las manos de la necesidad lanzan el dado del azar, ¿no? Continúan jugando indefinidamente. Es preciso, pues, que ciertas jugadas tengan la apariencia perfecta de la finalidad y de la sabiduría. O sea, hay jugadas en las cuales el dado parece tener finalidad y parece ser sabio, ¿no? Hay otras jugadas que no. Puede que nuestros actos voluntarios, nuestras causas finales, no sean más que esas jugadas, y que seamos demasiado torpes y vanidosos para comprender nuestra extrema estrechez de espíritu, que no sepamos que somos nosotros mismos quienes lanzamos los dados con manos de hierro, y que hasta en nuestros actos más intencionados, lo único que hagamos sea jugar al juego de la necesidad. Repito, el juego de la necesidad. Quizás sea así. Para ir más allá de ese quizá, se precisaría haber sido huésped del infierno, comensal de Perséfone, y haber apostado y jugado a los dados con la propia anfitriona. Pero bueno, nosotros no podemos jugar a los dados con ningún dios de la mitología griega. Tenemos que conformarnos con jugar a los dados dentro de nuestra propia vida finita, explorar el mundo de la necesidad, explorar el mundo de la
el mundo del azar, darnos cuenta que a veces podemos tomar decisiones cargadas de voluntad, otras presos o presas inconscientes valga la redundancia, de fuerzas inconscientes o de circunstancias que no controlamos, y que no todos obedecen a leyes locales deterministas, ¿no? Pero bueno, en ese juego estábamos, y eso fue consciente Nietzsche, y trató de elaborar su visión de la vida, su filosofía de la vida, de la manera tan particular con la cual él lo hizo, ¿no? En donde el tiempo y el devenir tuvieron un papel muy importante. Así bueno, no sé si alguno tiene algún comentario, pregunta, con mucho gusto. Como siempre, Nietzsche, el haber compartido estos fragmentos dan para masticarlos y releerlos y pensarlos, e incluso de cara a la propia vida de cada uno de nosotros, ¿no? Acá dejo de compartir. Sí, es como que Nietzsche siempre da como para muchas interpretaciones, ¿no? Por esto que vos decías, de que es un filósofo más aforístico que sistemático. Más allá de tener ciertas líneas generales que todos más o menos vamos con. O sea, digamos, no puedo decir que Nietzsche era cristiano, no puedo decir que Nietzsche creía en el Dios, en el cristianismo y demás. O sea, hay cosas que no se pueden decir, pero hay un montón que sí, ¿no? Y a veces, bueno, es como una aventura entrar en el pensamiento de Nietzsche porque es como ir como sacando capas, viendo, bueno, esto por acá sí, esto más o menos, esto da para interpretaciones varias, me quedo con la que a mí me parece o con la que a mí me cierra, o demás, ¿no? Entonces, bueno, es como por ahí a mí lo que me pasa específicamente con Nietzsche, por ahí algún otro filósofo que tenga mucho arte, porque a veces siento que también, bueno, estéticamente es hermoso como escribe, y que digamos es muy artístico también, más allá de que quiere expresar una posición, es muy artístico. Entonces por ahí, exceptuando con algún otro filósofo que también se exprese muy artísticamente, me pasa específicamente con Nietzsche esto de que, bueno, no busca una posición cerrada, ¿no? Al leerlo. O de última busca una posición cerrada dentro de ese, no sé, libro o de ese parágrafo. Que sí me pasa con los demás. En los demás intento generar un sistema, por más de que algunas veces no haya un sistema cerrado tampoco, ¿no? Porque, no sé quién, pero por decir algo, no son las mismas opiniones las que tuvo Kant antes de la crítica que después de la crítica, y demás, ¿no? Bueno, eso es más. Sí, sí, por ejemplo, podemos decir, a Nietzsche le gustaba la música, Nietzsche no creía en una mente universal, en un Dios persona universal, esas cosas sí podemos decir. Ahora, después, sí también podemos decir que él valoraba más a alguien que ejerciera la voluntad, y eso sí lo podemos decir, que él creía más, o valoraba más, no creía más, valoraba más a los hombres, digamos, independientes, ¿no? Nos gustó, no, ahí va más una cuestión hasta de gustos, pero en realidad a quien tuviera más espíritu de rebaño, como decía él, o más vocación de actividades más colectivas, él le aconsejaría tener una vida con actividades colectivas. O sea, ¿no? O sea, no. Yo creo que no es que él despreciaba al colectivista versus al individualista, sino él despreciaba, sí podemos decir que él despreciaba a quien no siguiera su naturaleza, a que no tuviera una vida auténtica. Eso sí podemos decir. Que él, al no auténtico, a ese sí lo sentía después. Ahora después, él decía, vive la vida que tú más desees, que quisieras volver a vivir. O sea,
Digamos, si querés ser tenista más individualista, sé tenista, y si querés ser jugador de fútbol, trabajo en equipo, juega al fútbol. O sea, ¿no? Sí, sí, sí. Está bueno eso. La defensa de la voluntad de Nietzsche es muy buena, muy Sí. implacable. Pero ya te digo, no solamente el ejercicio de la voluntad significa ejercicio del poder sobre los demás, o no, Claro. puede ser la voluntad de fundar una cooperativa con otros, o sea, ¿no? O sea, Ujú. Claro, porque eso viene bien, ¿no? Porque se ha tildado a Nietzsche como que expresamente o no, como que configura una simpatía más por la aristocracia, ¿no? Es como que claro, habría que revisar bien desde qué punto de vista se hace se tilda esa opinión, y bueno, considerar toda la obra de Nietzsche en su conjunto, ¿no? y sí, lo que pasa es que aristocracia es una palabra, digamos, que idealmente sería el gobierno de los mejores. Por ahí la diferencia es cómo llegan los mejores a gobernar, ¿no? Pero digamos, entonces, ahí son los matices. Pero yo vuelvo a lo que dije hace un ratito. Yo creo él no soportaba la impostación. Eso es lo que él rechazaba, ¿no? Él rescataba la autenticidad. Porque todo lo demás es una pérdida de energía. Sí, parece que a través de su obra que no hay un solo Nietzsche. Tiene las épocas wagnerianas de admirador, de las épocas del enfrentamiento con Wilamowitz también, creo, que cuando critican su obra de esos tiempos, y también sus problemas de amor que tuvo en esa época, son muy fuertes. Creo que es un hombre bastante, además de sus problemas de salud, hay momentos en que parece bastante atormentado. Sí, por supuesto, y claramente uno no puede estar de acuerdo con muchos fragmentos en donde habla de las mujeres. O sea, eso claramente uno no puede estar de acuerdo con eso. Pero más allá de eso, él tuvo, sí, sufrió mucho por Luz Salomé y su relación con su amigo Paul Rí y demás. O sea, que eso también debe haber alimentado ciertas opiniones poco afortunadas que tenía sobre las mujeres. Pero bueno, eh, no hablamos de todos esos aspectos porque, bueno, acá hablamos de lo que más nos interesa, que es en relación al tiempo. Sí. No, Eh, y también los planteos sobre cómo vivir, hay que tener presente que él se fue esos veranos a lo que hoy llamamos la Costa Sur, o toda eh, esa parte del Mediterráneo, donde se vive de otra manera, se vive la vida diferente. sí, Me totalmente. pienso que allí habrá tenido su etapa de bohemio. Sí, supongo, aunque, digamos, como esa etapa, la etapa de itinerante, ella tenía problemas de salud, así que yo no sé, bohemio, digamos, sí, seguramente fue bohemio, pero no sé, digamos, cuánto disfrute, ¿no? De los Claro. placeres de la vida pudo haber tenido en esos años. Creo que no muchos, pero bueno, no. Sí, Este, precisamente por eso abroga por la intensidad del vivir. sí, algo por el cual él le costó, ¿no? Lograr en su vida. Precisamente en ese sentido, al intentar el disfrute y los placeres en esos lugares paradisíacos para la época, estimo que
le dan esa intensidad en el pensar también que vas a repetir esa vida. Sí. Entonces, en cómo la vas a vivir porque pensás que la vas a repetir. Lo que sí no podemos negar es que él tuvo pensamientos intensos y por lo tanto seguramente tuvo vivencias intensas internas, ¿no? Aunque su vida en esos 10 años de itinerancia no haya sido muy dionisíaca, ¿no? Pero eso está claro. No, pero fue prolífica intelectualmente, Sí, por porque eso. de acuerdo a la descripción que nos hizo, prácticamente en cada una de esas estancias produjo una obra. Sí. Bueno, él, y bueno, como les decía, le gustaba mucho la música. Él, no me acuerdo literalmente, pero tiene una frase que habla de como que la música es lo que te puede salvar, digamos. No me acuerdo bien la frase, pero tenía una opinión sobre la música, digamos, muy, muy elevada entre las artes, ¿no? Como igual que Schopenhauer. Exactamente, igual que Schopenhauer, tal cual. Sí. Y a ambos los une la voluntad, nada más que con contextos diferentes en sus filosofías, ¿no? Schopenhauer con un contexto más, ¿cómo se dice? Universalista, Más monista. kantiano, porque ¿Cómo? él mismo, más kantiano, porque él Sí, se autopercibía como un continuador de la obra de Kant, ¿no? Más que nada, como rompiendo la barrera entre el fenómeno y el noúmeno, él se arriesga a darle más entidad y análisis a la cuestión del noúmeno. sí, sí, tal cual. Y aparte, bueno, con esa noción de voluntad universal, ¿no? O sea, cosa que Nietzsche negaba, nada universal, ¿no? Ni mente universal ni voluntad universal, eh, que sí tenían en común Hegel y Schopenhauer en cuanto a que cada uno postulaba algo universal, ¿no? No así Nietzsche. Sí. Vamos a hacer una cosa. Aquí, bueno, dejo de grabar.